Vamos a ocupar nuestros lugares, hermanos. Siéntense, por favor. La semana pasada estuvimos hablando sobre el avance de la vida nuestra, que hay obstáculos que necesitamos nosotros de la mano de Dios pasarlos. Muchas veces esos obstáculos hay que vencerlos, y no depende de vencerlos con una fuerza nuestra, sino con una fuerza que solamente proviene de Dios, de nuestro Padre. Y hoy vamos a mirar en Mateo, en Mateo capítulo 5, algo que es muy bueno que podamos analizarlo en esta tarde, que sea para lo que venimos hablando tanto tiempo atrás, ¿verdad? Con el propósito de que la iglesia sea edificada, no con una mentalidad humana, sino con una espiritual por medio de la palabra de Dios. Usted sabe que la palabra de Dios es nuestra luz, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? En el Salmo 119 nosotros encontramos con joyas preciosas, de las cuales el escritor que se inspira, o que el Espíritu Santo lo inspira para leer, para escribir y para que nosotros leyéramos en nuestros tiempos, es algo sumamente llenador a nuestra vida, porque la mayoría de sus escritos están relacionados con esto, con el alimento espiritual que es la palabra de Dios, ¿no? Y cuantiosas veces en la Biblia encontramos que la palabra de Dios es nuestro alimento. El Señor Jesús, ¿verdad?, le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Pero a través de este recorrido que vamos a hacer por las Escrituras en los próximos días, hoy, y lo que venimos haciendo, es hacer un análisis no solamente de la Escritura, sino que la Escritura nos pone a nosotros en evidencia, para que nosotros nos hagamos un análisis personal, cómo estamos. Y hoy quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 5. Vamos a leer 3 versículos, Mateo capítulo 5, versículo 1 en delante. Mateo capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 3. Dice la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino ¿de dónde? De los cielos. De los cielos. Una vez más, leemos el 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una ganancia de la cual el Señor Jesús habla en este sermón, un famosísimo sermón del monte, que por todos lados, ¿verdad?, escuchamos sermón de una manera y de otra del monte, el sermón del monte. Recién iniciado su ministerio del Señor, no tenía mucho de haber iniciado su ministerio. En el capítulo 4 de Mateo miramos aquel encuentro con Satanás en el desierto. Ustedes saben de eso. Y aquí el Señor subiendo al monte a dar una enseñanza. Había una multitud, muchísima gente. Cuando habla de multitud, usted sabe que es un número grande de gente. Pero que él había venido a los suyos en esa época, tanto así que le rechazaron, de tanto creer que ellos sabían todo, ¿verdad?, que ellos conocían todo. Él viene con este sermón a darles una enseñanza totalmente profunda a un pueblo que estaba
esperanzado por las profecías, que vendría un Salvador, un Mesías, a salvarlos de la opresión que en ese tiempo pasaba, que era la romana, una opresión romana totalmente fuera de tener un buen corazón, sino una opresión romana llena de salvajismo. Se ensañaban, en las áreas que usted guste, se ensañaban con el pueblo de Israel. Y aquellos hombres, los cuales estaban en la multitud de la cual nos habla la palabra de Dios, en aquel sermón del monte, esperaban oír palabras como en ocasiones se escucha oír en muchos lugares. Palabras como, por ejemplo, hay gente, ¿verdad?, que en estos tiempos, en pleno siglo XXI, gente diciendo: pastor, hábleme una profecía, dígame y prométame. No, es que no es así. Era lo que ellos querían escuchar allá. Pero vean lo que el Señor les dice. O sea, el Señor no hace sino que tratar de que ellos pusieran sus pies sobre la tierra. Realmente, ¿qué era vivir la verdadera vida en abundancia? ¿A qué realmente Él había venido? Él había venido a darnos lo que anteriormente, tras las promesas de la profecía anteriormente, habían dicho. Entonces en el versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos, o de ellos, es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y se ha confundido esta palabra. Los pobres de espíritu. ¿Qué es un pobre de espíritu realmente? Se ha dicho muchas formas, o sea, se ha malinterpretado de muchas formas cuando la palabra de Dios dice que la Biblia no es de interpretación privada. Entonces, cuando la Biblia habla pobres en espíritu, le está hablando, acuérdese, a un pueblo que pensaron que había llegado el Salvador, que los iba a sacar de la opresión a espada, a golpes, con el imperio. Pero ellos nunca entendieron la realidad a lo cual el Mesías había venido a este mundo. Ellos no entendían que Él había venido a ofrecer un reino eterno, un reino lleno de promesas, el cual estaba totalmente dada a aquella persona que estuviera dispuesta a ser una persona humilde. Como dijo el Señor: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Bueno, pues ser pobre de espíritu. Cuando nosotros leemos esta escritura, nosotros tenemos que notar esto. Abra su Biblia ahí mismo, por favor. Vamos a ver algo interesante. Porque no está hablando aquí del Espíritu Santo. Capítulo 5 de Mateo ahí mismo. Vamos a ver algo. Bienaventurado los pobres en, ¿qué cosa? Espíritu. En espíritu. Ok, vamos a ver ahí cuando dice bienaventurados los pobres, y nos detendremos ahí en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Cuando la Biblia se dirige o nos deja saber en esta porción bíblica, fíjese bien lo que dice espíritu, está hablando del espíritu humano. Y eso nos deja saber muchísimas cosas. Bienaventurados los pobres de espíritu o en espíritu. Si usted se da cuenta, cuando habla de espíritu, hay una E minúscula. No se refiere al Espíritu Santo de Dios, sino que se refiere totalmente al espíritu humano del hombre. Bien, si nosotros nos regresamos a Génesis y nosotros nos encontramos en Génesis, dice la palabra de Dios que Dios sopló aliento
de vida al hombre. Cuando nos damos cuenta nosotros que Él sopló un aliento de vida al hombre, allí hubo espíritu de vida para el hombre. Porque es lo que quiere decir viento, ruaj, en el hebreo, ruaj, que es viento, es espíritu, pero es un viento y un espíritu natural al hombre, con el cual él debía de moverse, porque en su naturaleza era el espíritu humano, carnal del hombre. Y si lo vemos nosotros, lo seguimos analizando hasta su caída, sigue siendo un espíritu dado al hombre, de vida, carnal, humano. No es sino hasta después que comienza a moverse Dios en el corazón del hombre, después de nuestro Señor Jesucristo, a habitar en el corazón del hombre. Bien, entonces analizamos nosotros esto, que Dios le dio al hombre el ruaj, el viento, el espíritu, un espíritu de vida, el espíritu natural hacia el hombre. Y es de lo cual el Señor Jesucristo está hablando en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí hay una promesa grande para los pobres de espíritu. En primer lugar, no es una promesa chiquita, sino que está hablando de un reino grande. De un reino grande que en el momento mucha gente que lo escuchó, aquella multitud que lo escuchaba, muy lógico que iban a estar totalmente en desacuerdo, totalmente fuera de sí mismos, porque ellos no, cuando recién comienza su ministerio, ellos no pensaban escuchar esto, sino que ellos pensaban escuchar: yo vengo ahorita con espada a salvarlos de la opresión. Y no era eso lo que el Señor les estaba hablando en el momento, porque desafortunadamente el hombre de pensamiento que tenemos, y es normal, pensamiento humano que tenemos, pensamos ahorita, ya, pero nunca pensamos a futuro. Y cuando hablamos a futuro, pensar en la vida que viene después de esta vida. No analizamos muchas veces esto. Entonces, cuando el Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Cuando el hombre es de un espíritu manso, suave, que sabe entender sus propias limitaciones, que sabe claramente que su dependencia es de Dios, que su dependencia no está en él. Que el apóstol Pablo, si usted analiza sus cartas de Pablo, ¿cuántas veces el apóstol Pablo, él mencionó, dice: yo pudiera ser, tengo ciudadanía romana, tengo ciudadanía judía, tengo ciudadanía griega? Él puede mostrar sus credenciales, pero el apóstol Pablo siempre se mantuvo en la línea, con aquel corazón de enseñanza que nos deja su buen ejemplo hasta nuestros tiempos, que él, todo lo que él tenía, lo tenía por desecho, por estiércol. Porque realmente, si nos ponemos a analizar los escritos desde el griego helénico, es lo que encontramos nosotros: desecho. La Biblia lo traduce como basura, pero si nosotros empezamos a profundizar, porque la Biblia no fue escrita en nuestra cultura, sino el Nuevo Testamento fue escrita en la cultura griega, riquísima en palabra la cultura griega, no se diga el griego helénico, que está en un lenguaje enriquecido y que para manera muchas veces se puede descubrir asuntos. Tenemos que escudriñar un poquito de ellos, realmente cuáles son las cosas que estaban hablando y lo que estaban viviendo, y la cultura del momento, para poder entender un poquito esto. Bueno, entonces el apóstol Pablo dice, acuérdense cuando él le dice en su palabra, en la palabra de Dios, por allá en la segunda de los Corintios, dice: ¿cuántas veces? 3 veces. 3 veces he rogado a Dios: sáname,
sáname. ¿Y qué le contestó Dios? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y el apóstol Pablo pudo haber hecho el berrinche, patear y quebrar por ahí algo enojado, pero él entiende que su bienaventuranza y su promesa muchas veces tenía que verse sino a través de la debilidad de la cual debemos de vivir cada uno de nosotros con el propósito de ser pobres en espíritu. El espíritu pobre es el espíritu del hombre, y el hombre que entiende, ya se lo dije hace un momento, sus limitaciones. Y en las Escrituras encontramos nosotros hombres así. Tanto hombres que se enaltecieron, como hombres que se humillaron, que le dijeron a Dios: ¿quién soy yo, Señor, para semejante tarea? Dios los hizo grandes, porque reconocieron sus limitaciones. Si vamos a Jueces, por favor. Jueces capítulo 6, vamos a ver uno de aquellos hombres, prácticamente un jovenazo, jovencito, ¿verdad? El cual Dios había puesto sus ojos en él, porque él conocía su corazón, y que de aquel hombre Dios hizo algo grande. No solamente fue partícipe de la gloria de Dios, sino que Dios le dio un puesto grande, incluso como uno de los jueces de Israel, de los tantos jueces que incluso enfilan en la lista de los héroes de la fe. Jueces capítulo 6, versículo 15. Jueces capítulo 6, versículo 15. Estamos hablando acá de Gedeón, un juez que Dios le dio la victoria. Pero antes de que él, ¿verdad?, entrara lo que Dios había ordenado, vea cómo él se inspira. Jueces capítulo 6, versículo 15 dice: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es como pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Una vez más. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de mi casa. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de Dios. Vemos un ejemplo claro de este muchacho joven Gedeón, que en primer lugar él principia reconociendo sus limitaciones, no solamente las suyas, sino también las de sus familias, la de los que están en él y los que están alrededor de él. Reconoce sus limitaciones y no se enaltece, sino que él dice que, Señor, ¿quién soy yo? Dice, mi familia, mira cómo están. Y no es realmente, hermanos, hasta que nosotros, los que hemos venido a los caminos de Cristo, comencemos, hermanos, a reconocer nuestras limitaciones. Es hasta entonces que nosotros vamos a encontrar agrado delante de los ojos de Dios. ¿No se ha topado usted con alguien que todo sabe, todo conoce? Pues ya a veces hasta miedo da hacerle una pregunta, porque pues ya todo sabe, todo conoce, y al final de cuentas nos damos cuenta que lo que hay no es
humildad en su corazón, sino soberbia, realmente aún hasta queriéndolo ver hacia abajo. Es algo muy común, no es nuevo, esto viene desde muy allá, pero vamos a ver la Escritura, lo que nos advierte, lo que nos pone al tanto de todo esto. Mire por allá en Proverbios. Proverbios, capítulo 11. ¿Me pueden hacer favor de leerlo ustedes, hermanos? Todos. Proverbios, capítulo 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Una vez más, por favor, hermanos. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¡Wow! ¿Y no es lo contrario a lo que dice nuestro Señor Jesús ahí en el Sermón del Monte? Eso es ser pobres, hermanos, pobres en espíritu, humildes, humildes. Dice, cuando no somos humildes, entonces ¿qué somos? Altivos, soberbios. Y acá en nuestra cultura se usa una palabra mucho para creídos. Y eso nos acarrea ruina ante Dios, ante los ojos de Dios. A no reconocer nosotros que somos limitados ante su presencia, que somos seres que dependemos totalmente de Él en todo y por todo. Que no hay Dios tan grande como nuestro Dios, que podamos nosotros reconocer que realmente no de oídos ni de labios para allá, sino de nuestro ser interior, de nuestro espíritu, nuestra alma, reconocer que nuestra dependencia está de Dios. Y que lo que Dios nos da, que lo que Dios nos ofrece, no podemos detenernos a pensar que lo que Él nos ha dado en la materia, que lo hemos logrado todo, sino realmente ver, como le decía hace un momento, a futuro, lo que Él propone. Bienaventurados los espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Un ser insignificante, yo aquí en la tierra, tan solo por no ser altivo, altanero y creído, soberbio, que Dios ponga sus ojos en mí, en usted, y en cuanto a aquel que reconoce estas cosas, una promesa maravillosa para poder recibirla. Y lo que acabamos de leer hace un momento, hermanos, que Dios está alejado, su mirada, su misericordia del altivo, del soberbio. Usted sabe que esto está dentro de las cosas que Dios aborrece. 7 cosas que Dios aborrece. No entramos dentro de su plan cuando nos comportamos de una forma pensando que somos nosotros suficientes. Mire Salmo 138. Salmo 138, versículo 6.
Estamos ahí. Dice Salmo 138, verso 6, dice, porque Jehová es excelso y atiende, ¿a quién atiende? Al humilde, mas al altivo mira de lejos. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Quién es el humilde? El pobre en espíritu. Porque si usted no sabía, se han hecho análisis de una manera y de otra y de otra y de otra. Y el espíritu, hermanos, el cual Dios depositó en el hombre natural desde el principio de la creación del hombre, aquel ruaj, aquel viento, es la fuerza. Es la fuerza del hombre. Es aquello con lo cual nosotros tenemos la fuerza de movernos, de estar triste, un espíritu alegre, un espíritu inquieto. Y la palabra de Dios nos dice que bienaventurados los de espíritu pobre. Y vemos por aquí en el Salmo 138, 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira lejos. El altivo es de espíritu recio, fuerte, que, ¿verdad? Que bajito, en un lugar es una cosa, en otro lugar es otra cosa, y este es el problema del hombre que nunca ha reconocido y que nunca Dios lo va a mirar de cerca porque nunca ha reconocido sus limitaciones, sino al contrario. Cree que por él suceden las cosas, cree que por él funciona todo, y realmente no. Si todo funciona es porque aún Dios está atento a sus hijos. Mire Isaías, capítulo 57. Vamos a recorrer la escritura. Necesitamos ver por la escritura, comprobar por la escritura que esto que estamos hablando es necesario que entremos nosotros a meditación. La semana pasada, para modo de avanzar, necesitamos que haya también una credibilidad hacia Dios de lo que Él nos ha dejado como herencia, como heredad, que es su palabra, y poner esta palabra no solamente de labios, sino ponerlo por obra. Isaías 57:15. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde, ¿cómo? De espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Ha usted llorado por injusticias? ¿Ha llorado por injusticias? En ocasiones esas injusticias están a la orden del día en la vida nuestra. Y no se diga, ¿verdad?, la ignorancia de muchos que están detrás de todo esto. Al cabo son cristianos, al cabo son mansitos. Y viene la injusticia y usted llora. Y hasta, ¿por qué no decirlo?, sufre dentro del lloro ante tal injusticia. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los que lloran, los quebrantados de espíritu. El rey David en el Salmo 51, 52, 51 dice, porque tú, Señor, no desprecias un corazón contrito y humillado, no desprecias, oh Dios. Vaya que él venía de pecar fuerte, pero en su oración de arrepentimiento, él dice esa palabra. Él sabía bien, para que mejor me entienda en ese momento, el rey David se encontraba en una bancarrota. Había perdido todo. Y no fue sino hasta que él se da cuenta que estaba
sin nada, en bancarrota, ante los ojos de Dios, por supuesto, es que reconoce: ¿qué soy yo, Señor? Tú no desprecias, Padre mío, solamente, y le ruega a Dios, y solamente una cosa te pido, Dios, que no quites de mí tu Santo Espíritu. Y aquí sí nos encontramos con mayúscula: Santo Espíritu. El espíritu del hombre. El espíritu del hombre que se enaltece o se enorgullece. Vamos a Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 8. Perdón, 5:8, hermanos. Lucas capítulo 5, versículo 8. Dice así: viendo esto, ¿quién vio esto? Simón Pedro. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Una vez más, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pedro, el apóstol, reconoció sus limitaciones. Aquel hombre fiero, aquel hombre recio, pescador, ante la presencia de aquel que prometió dar los cielos, el reino de los cielos, reconoce sus limitaciones ante su presencia y dice: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Podemos ver más ejemplos en la palabra de Dios de hombres que reconocieron sus limitaciones. Esa es una pobreza de espíritu. La humildad de nuestro ser, en nuestro corazón, es ser pobres de espíritu. Usted recordará al rey Nabucodonosor. ¿Usted recuerda al rey Nabucodonosor cuando se movía en el palacio de la Babilonia y miraba aquellos jardines colgantes? Miraba su poder, miraba lo que él tenía, y él, ensoberbecido en su corazón, ¿qué dice el hombre aquel? Dice: ¿no es esta la Babilonia que yo he hecho con mis propias manos? Y aquello enfadó a Dios. Y no era de su pueblo. Pero Dios le quiso dar una reconocidita a aquel rey famoso Nabucodonosor, que Él es Dios, que sigue siendo Dios, y que ante cualquier hombre en el mundo es Dios. Y que no hay excepción de personas para que digan: no, es que Él no es mi Dios. Él es Dios, y por toda la eternidad seguirá siendo Dios. Por lo tanto, si Él es Dios, el Rey Supremo de todo el universo, y Él en el cielo tiene todos los recursos ilimitados para sus hijos, todos los recursos ilimitados para sus hijos, ¿cómo no reconocer nuestra total, hermanos, pobreza ante sus ojos?
hasta que nosotros reconocemos espiritualmente nuestra bancarrota espiritual en nuestra vida, nos damos cuenta y entendemos realmente qué es Dios lo que quiere de nosotros al decir bienaventurados los pobres de espíritu. El espíritu altanero y soberbio del hombre, el cual Dios quiere mirarlo rendido. Usted recordará la palabra de Dios donde dice, ¿verdad?, que dos hombres bajaron al templo a orar, ¿verdad? No era publicano. El publicano, muy mal querido, por cierto, ¿verdad? Muy mal querido, por cierto, porque el publicano estaba reunido con el imperio romano para los impuestos y él tenía que pagar una cantidad, el republicano, para recaudar y por supuesto lograr ganancias jugosas también él. Por otro lado, un fariseo. El fariseo se sentía rico en espíritu, ¿verdad? Que llega diciéndole a Dios, yo que te doy los diezmos, yo que oro tantas veces al día, yo que diezmo, yo que hago esta cosa y yo que hago la otra. De lejos había un hombre empobrecido de espíritu, pecador, pero empobrecido de espíritu. ¿Qué le dice a Dios en su oración aquel hombre? Sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Y aquel hombre golpeaba su pecho reconociendo su grandeza de Dios y que él realmente, aunque era un recaudador de impuestos, él no tenía nada. Y algo quería, una relación con el Supremo. El Señor Jesucristo, al dar la explicación de esta parábola, el Señor Jesucristo dijo, ¿quién bajó justificado a su casa? El recaudador, el que entendió su pobreza espiritual, el que entendió que espiritualmente estaba en bancarrota, que ya no tenía ni un centavo más en que usar, espiritualmente hablando, para poderse sentir respaldado por lo que él tenía. Y dijo el Señor Jesucristo, el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Mucha gente en su ceguera espiritual, en su altivez y soberbia, no ve esto, ni teme a esto. No teme a esto, porque viene un juicio, y que aún aquí en la tierra enfrentamos la siembra de lo que levantamos nosotros, donde el poder es el paño de la ceguera para muchos hombres aquí en la tierra. Ese paño de ceguera donde ya no importa la pobreza de espíritu, sino lo que importa es sentirse ser un superior a través de lo que se ha logrado y de lo que se ha hecho. Y quiero que sepa algo, que esto nada tiene que ver con que la gente tenga. Hay gente que Dios le ha dado bastante y siguen siendo pobres en espíritu. ¿Cómo? Reconociendo, hermanos, reconociendo sus limitaciones aquí en la tierra ante la presencia de Dios, que siguen diciendo, Señor, yo sigo en bancarrota, yo sin ti, Padre, yo no soy nada, yo no tengo nada, porque como dijo el apóstol Pablo, lo que tengo lo tengo por desecho, Señor, sirviéndote. En esas áreas Dios se agrada. Pero usted imagínese no teniendo nada y siendo soberbio. ¡Wow! No teniendo nada y siendo soberbio. Peligro. Nos quedamos sin el premio. Porque hay un premio. Hay un premio que Dios quiere dar a los que son pobres de espíritu. Recuérdese lo que leímos.
que el reino de los cielos es de ellos, de los pobres en espíritu. Esto estaba escrito desde muy allá, tiempo muy atrás. Acabamos de leer a Isaías. Que Dios se agrada en los humildes, en los pobres de espíritu, en aquellos que siguen diciendo, Señor, mi dependencia sigue siendo de ti. Espiritualmente, Señor, estoy en bancarrota. No hay un día, Padre eterno, que yo me levante y que diga, hoy salgo como el burrito a la calle. No, Señor, yo hoy salgo ante tu presencia, sabiendo, mi Dios, que tú me ayudarás a regresar con mi familia. Porque dependo de ti, mi Dios, no de mis propias fuerzas. Mira allí en Salmo. Vamos a ver ahora el premio al esfuerzo, al esfuerzo de su servicio a Dios en la humildad. Y yo quisiera decirle en esta tarde, ay, hermanos, se me cae mi cara de humilde. No, hermanos, no. Es algo por lo que todos batallamos en esta vida. Es un gigante por vencer. Quisiera decir, ay, hermanos, yo soy un pan de Dios. Mire, yo le predico. No, hermanos, si esto es aún para mí también, para que está compartiendo aquí también, porque qué mentiroso sería, ¿verdad? Decir que, oye, hermanos, me caigo de humilde. No, hermanos, todos batallamos en esta vida. Por eso Dios nos dejó su palabra, para que seamos guiados, para guiarnos y para guiar a través de ella. Salmo 49, versículo 4, veamos el premio. Salmo capítulo 49, 149, perdón. Salmo 149, discúlpenme porque les digo una cosa y luego les digo la otra. Espero me disculpen y perdonen. Salmo 148, versículo 4. Ahora sí dije bien, ¿verdad? Salmo 148, versículo 4. ¿Sí estamos ahí? Salmo 148, versículo 4. 49, hermanos, por favor. Salmo 149. Ya algunos van a tener que practicar su pobreza de espíritu en esta tarde conmigo, amén. Salmo 149, versículo 4. Mire lo que dice el premio a la obediencia a la palabra. Porque Jehová tiene contentamiento, ¿con quién? En su pueblo. En su pueblo. Hermoseará a los humildes, ¿cómo? Con la salvación. Con la salvación. Relacionado con lo que leímos allá en Mateo, en el sermón del templo. Muy bien. Quiero hacer mención a algo en esta tarde. Muchas veces la falta de la pobreza de espíritu en nuestra vida es esto. La palabra de Dios dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo hay que nacer de nuevo? De agua y en espíritu. Ahí está el nuevo nacimiento en el hombre. La otra es que por naturaleza venimos cargados. ¿Sí? Cargados, preocupaciones, problemas, deudas, una cosa, la otra, la familia, estamos cargados. Dice la palabra de Dios que por ahí el apóstol Pablo, que nos quitemos todo peso, que
nos estorba para seguir la carrera. Y cuando hablamos que nos quitamos de todo peso, la palabra de Dios, para mantenernos en la pobreza espiritual, es esto. ¿Qué carga nuestra vida en el caminar de Dios? ¿Qué es lo que nos viene haciendo cada día más jorobaditos con ese peso? Un costal posiblemente, que conforme vayamos avanzando en la vida, ese costal va a hacerse aún todavía más pesado para poder llegar a la meta. Pues cualquiera que sea, necesitamos de quitarnos ese peso. Y al quitarnos ese peso, ir ante Dios y reconocer nuestra bancarrota espiritual ante el Señor. No tengo nada. No tengo nada que ofrecerte más que solamente mi vida, y que yo solamente, Dios, dependo de ti. Pero acuérdese, necesita quitar el peso que posiblemente por días, por años, viene cargando a nuestras espaldas. Yo he escuchado estas palabras de algunas personas: es que yo no puedo perdonar. Hay soberbia, porque entonces no ha nacido de nuevo. Dice la palabra de Dios: aquí las cosas son hechas nuevas. De modo que el que está en Cristo, vieja criatura es. Nueva criatura es. Entonces, ese es un plan maravilloso de Dios para poder, hermanos, entrar a la pobreza de espíritu, quitarnos todo peso que nos, como decimos, nos redenga, nos hace más pesados y no nos deja avanzar. La semana pasada yo le decía estas palabras, que mucha gente dice: pero ¿cómo vas a perdonar si tanto que te han hecho? Hermanos, es necesario que nos quitemos todo peso, todo peso, porque con peso no vamos a llegar a ningún lado. El peso, al ir en la carrera, nos vuelve pesados, vacíos, sin esperanza, sin Dios y sin amor. Pero una vez cuando nos bajamos nosotros ese costal de peso de nuestras espaldas, nosotros avanzaremos. Y si hay que perdonar, hay que perdonar. Si hay que seguir militando, hay que seguir militando. Pero siempre tomados de la mano de Dios, reconociendo nuestras limitaciones, y que todo lo que soy, todo lo que tengo, ha sido solamente por la misericordia del Dios vivo. Amén. Vamos a ponerlo de pie.